Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición de Enfoque, ya prácticamente terminando la temporada, pero cuando Antonio Juanes, delegado diocesano de Manos Unidas, estuvo hace unos programas aquí para hablarnos de ese curso que hace en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y con el Ministerio de Defensa sobre cooperación, sobre relaciones internacionales, ya lo dejamos más o menos hilvanado, la posibilidad de hablar con un pater del ejército español que haya estado o se encuentre en misión internacional, y no podíamos desaprovechar esa ocasión. Así que lo primero que tenemos que hacer, agradecer es a Antonio Juanes esa disposición. Antonio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que la ocasión lo merece, ¿no? Que casi metamos en nuestra programación, en nuestra agenda, ya casi finalizando esta entrevista con el pater José Carrasco Pina, a quien saludamos ya. Hola, buenas noches. Por invitarme. Ahora ya le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ahora Muchas sí. Gracias por invitarme. Sí, hemos estado haciendo, ya sabes cómo es esto. Tú haces unas pruebas, todo funciona bien, y cuando ya entras en el directo todo funciona mal. Bueno, Suele pasar. muchísimas gracias, pater, por tener estos minutitos para Enfoque, por haber recibido la llamada del culpable de todo esto, que es Antonio Juanes. Bueno, contadme un poquito de dónde viene vuestra relación, Antonio. Bueno, empiezo yo. Yo conozco al pater como algunas personas que nos siguen y saben que yo, como delegado diocesano de Manos Unidas y profesor y demás, pues aparte, pues soy reservista en el ejército, en la brigada paracaidista, y hace unos años pues llegó el pater a ser el capellán de la base de la brigada paracaidista en Paracuellos, y de ahí nos conocimos y hemos compartido pues muchos ratos buenos, y verdaderamente pues hay una amistad ya de hace tiempo, y bueno, compartimos una fe, unas inquietudes. Hemos intentado pues echar una mano de una forma o de otra cuando él ha estado sobre todo en determinadas zonas de misión que hemos trabajado un poco conjuntamente, llevando algo de ayuda, de material, de medicina, de equipos y demás, y gracias también pues a la labor del pater y a la labor pues de las Fuerzas Armadas, pues hemos conseguido también ayudar a gente. Y ellos también pues han visto el trabajo de Manos Unidas sobre el terreno, porque han visto nuestros socios locales cómo trabajan, especialmente en Mali. El pater lo ha conocido a las hermanas de Mali con unos proyectos allí de Manos Unidas, y verdaderamente es gratificante que se vea el trabajo que realiza Manos Unidas aquí, como pues tiene su reflejo en muchas zonas muy alejadas, que las conocemos en este caso por las misiones del ejército, pero bueno, que ahí están y verdaderamente pues necesitan y siguen necesitando nuestra ayuda y nuestro apoyo. Bueno, pues les vamos a proponer durante los próximos minutos una particular vuelta al mundo con esos dos hilos de conexión: por un lado los proyectos de Manos Unidas y por otro lado las misiones internacionales de nuestro ejército. Pater, ¿cambia mucho la actividad de un capellán de estar en una base aquí en España? Ha estado en la BRIPAC, ahora está en la Brigada de Extremadura, a estar en una misión internacional. Pues en parte sí, en parte no. Evidentemente el pater es el pater aquí y allí, pero en misión siempre digo que la gente tiene mucho tiempo libre, y cuando la gente tiene mucho tiempo libre suele hacer introspección, suele uno mirarse por dentro, porque como al final el móvil te cansa, al ver películas te cansa, leer la gente lee poco ahora también, hay que decirlo, pues al final uno termina mirando dentro de sí, y hay veces que cuando uno termina mirando dentro de sí se encuentra con Dios. Y es muy bonito ver esos procesos, que evidentemente también se puede dar en España, pero en misión es más fácil que uno se acerque más a Dios. Y ves esos procesos bonitos de gente que a lo mejor recupera esa fe que tuvo pues, cuando hizo la primera comunión, o gente que, bueno, pues ha decidido dar un paso más. Y bueno, pues yo he tenido la gran suerte de en las misiones, en todas las misiones en las que he estado, pues he tenido confirmaciones, he tenido bautizos, he tenido gente que se ha reencontrado con la fe, gente que ha dado el paso de no sabía si casarse, rebujarse o liarse la manta a la cabeza, y ha decidido casarse por la iglesia y ha tenido los cursillos prematrimoniales y hemos hablado y ha profundizado en la fe. Por eso digo que quizás esa es la parte más diferente. En misión es más propicio que esto ocurra que en territorio nacional.
Pero bien, es verdad que también todos esos procesos se pueden dar en territorio nacional, como digo siempre, según lo que te le ocurre. Al final se trata de eso. Entonces, Pater, podemos decir que en misión internacional el Pater está ojo a visor casi las 24 horas del día. 24/7. Si en España está 24/7, en misión más todavía. El pater, al final, todos los paters son una referencia. Las misiones, evidentemente, no estar en España, estar lejos de la familia, lejos de los amigos, pues hace que la gente no lo pase siempre del todo bien. Aunque es verdad que se genera gran camaradería, es verdad que no dejamos de ser una gran familia, la familia militar, pero bueno, pues hace falta muchas veces. Pues tienes un mal día, tienes una movida, porque es lo que al principio te parece una broma cuando llevas 4 meses, sobre todo si la misión es un poco más durilla, cuando llevas 4 meses ya hay callo, ¿no? Ya las cosas ya no son tan igual. Pues esa misión de hablar, de acoger, de escuchar, que también hace el equipo psicológico, porque bueno, España despliega también con un equipo psicológico, pero al final el pater es el pater, sigue siendo una referencia. Si lo es en territorio nacional, en misión es una referencia importante, no solo para el mando, que encuentra en el pater alguien, a veces, como me decía a mí un general, no te metas a sindicalista pater, porque a veces el pater es un poco el que tiene que recordar, oye, que hay que mirar estas cosas, pero también es el pater aquel en el que sabe todo el mundo que puede ir a hablar, que va a encontrar confidencialidad, que va a encontrar acogida, que va a encontrar escucha, en definitiva. ¿Su participación es voluntaria o siempre tiene, pues siempre, entiendo que siempre a una misión tiene que ir un pater, entonces se van turnando, se ofrecen voluntarios? Claro, normalmente uno despliega con la unidad en la que se encuentra destinado. En mi caso, yo he estado 6 años en Brigada Paracaidista, durante ese periodo ha habido 4 misiones de la Brigada Paracaidista y yo solo he podido desplegar en 3. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo había una que coincidía en el tiempo, mi despliegue, por ejemplo, en Malí el año pasado, 2022-2023, con el despliegue en Líbano 2023-2024. Perdón, 2023, todo el año 2023. Entonces, lo normal es que vaya el capellán de la propia unidad. No siempre, pero en este caso, como digo yo, somos siempre voluntarios. O sea, hay un señor que es arzobispo, que te llama y te dice, oye, ¿qué he pensado? Lo mismo que ocurre en cualquier diócesis. He pensado que te podrías ir a la unidad tal, o he pensado que deberías ir a la misión tal. Pues perfecto, uno es la obediencia, lo acoge y lo acepta, pero además es la forma natural, porque uno está, como digo, dentro de su unidad que se va de misión y lo lógico es que su capellán se vaya con esa unidad. Bueno, Antonio, ¿y tú cómo has participado de esas misiones? Porque como reservista, quizás tendríamos que explicar lo que es un reservista, porque lo oímos en otros países y pensamos que en España no existe, y existe, ¿no? ¿Es un reservista? Bueno, un reservista es una persona civil, en mi caso, que durante un tiempo pues dedica a las Fuerzas Armadas pues unas capacidades que aporta y que de la misma forma que las aporta, pues también recibe pues esa formación militar, esa actualización militar, que si a uno tiene esa inquietud y uno tiene ese gusto, ¿no?, de ejercer ese derecho y esa obligación de defender a España, pues verdaderamente yo lo hago desde hace ya tiempo, desde 2008-2009, pues la verdad es que no he faltado ningún año a esta obligación, que yo también me autoimpongo, de pasar por lo menos un mes en las Fuerzas Armadas, principalmente también en la Brigada Paracaidista, por eso conozco al pater, pero también puede ser en otras unidades. Entonces, imagino que toda la información está en la Delegación de Defensa, la podemos encontrar. Sí, claro, hay una serie de plazas, todos los años salen plazas, no salen muchas, de oficial, de suboficial y de tropa, y en función de esa formación que tengas académica, pues puedes acceder a unas plazas o a otras, y luego pues te asignan a una unidad. Verdaderamente, yo estoy muy contento cuando me activa la Brigada Paracaidista, porque es una de las unidades que más actividad tienen y que más trabajo y que más necesidad tiene de reservistas y que mejor nos reciben, quizás, seguramente. Entonces, en ese aspecto soy un privilegiado. Y luego el tema yo conozco el Líbano colateralmente a las misiones del ejército, porque yo con lo que he trabajado de esa forma con el ejército es que
hemos hecho en determinados momentos una simbiosis de intentar pues, aprovechar las infraestructuras que tiene el ejército en las misiones para poder hacer cooperación al desarrollo con el envío, pues, por ejemplo, quiero recordar que fue la primera vez, 2018, pues el envío de medicinas en una cantidad bastante significativa y que había que recoger allí en la base Cervantes, ¿no? Y bueno, pues gracias a esta capacidad del ejército y a esta disponibilidad, pues se pudo llevar una gran cantidad de material, estamos hablando de toneladas. Y como eso, pues en otras misiones en menor medida, el Pater lo sabe, que gracias a su trabajo pues también se ha podido ayudar a los cristianos de Irak, se ha podido también pues aportar también a Mali. Dentro de lo que se puede, en determinados países no se puede hacer este tipo de cooperación, aunque hay también misiones internacionales, por ejemplo, pues en Somalia y demás es mucho más complicado. Pero dentro de lo que se ha podido, pues hemos podido pues, llevar algo de esperanza en un país, tanto Mali como el Líbano, que tienen unas necesidades muy grandes. Yo he estado en el Líbano en 2018 y en 2020 justo era cuando estaba el Pater, que no nos llegamos a ver porque nos cruzamos, ¿verdad? Nos cruzamos, él iba en un vehículo y yo iba en otro y nos saludamos. O sea, habíamos quedado en vernos y nos saludamos así en la misma carretera y ya está, ese fue nuestro encuentro. Pero bueno, la sintonía estaba ahí. Y bueno, él sabe que para cualquier cosa que siempre ha hecho falta, envío de dinero, de medicamentos y ya digo, pues siempre yo he encontrado en los Pater en general y en el Pater José, pues he encontrado un apoyo y un estímulo y la pena es no poder haber hecho más cosas, ¿no? Porque en 2020 fue la pandemia, también fue una misión muy difícil, el Pater lo sabe porque fue cuando se produjo la explosión del puerto, nos tocó allí, del puerto de Beirut, nos tocó allí una situación bastante dura que yo viví también allí, porque yo estaba en Beirut, entonces estábamos pensando que había sido pues un ataque de Israel o un ataque terrorista, no se sabía, fue una situación bastante tensa y también ellos lo vivieron de una forma complicada. En 2020 fue la pandemia, no se pudo hacer mucho. Y ahora el Pater, yo no lo conozco de primera mano, pero lo tengo bastante conocido por muchas referencias y muchas lecturas. La situación de ahora del Líbano es una situación muy complicada que ha afectado a la misión que se está realizando en el sur del Líbano. Pater, usted ha llegado hace unas semanas del Líbano, hasta donde pueda contar, porque no queremos tampoco generar ningún conflicto. O sea, ¿cómo se prepara uno para ir a una misión a un país delicado? Me decía antes Mali, Líbano, Irak. Digo, 3 grandes destinos, por ejemplo, para ir de viaje de novios, ¿no? Sí, destinos, pues eso. ¿Cómo se prepara uno? Porque además de saber el contexto internacional que tiene, claro, allí la posibilidad de incidentes, de accidentes, de imprevistos se multiplica exponencialmente, ¿no? Eso es cierto, pero si fuéramos con miedo a que nos vaya a pasar algo, no salíamos de la puerta de casa. Como le digo a mi madre, el peligro está en casa. Mi madre se ha quedado 2 veces, se ha quedado en casa y es donde se ha roto algo. La calle se cae y no le ha pasado nada. El peligro está, y es cierto que hay que ir con precaución. Pero si hay algo que España siempre cuida mucho es eso, es la seguridad. O sea, es verdad que hemos vivido una situación complicada. Ahora en Líbano, también Mali tenía una situación compleja. Líbano en 2020, por lo que ha dicho Antonio, fue el año de la pandemia, fue el año de la explosión del puerto. Todas las misiones tienen su complicación, entonces la seguridad, priorizar la autoprotección, utilizar el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Hay cosas que sabes que no puedes hacer o que tienes que tener cuidado, tienes que tener precaución. Por ejemplo, recuerdo en 2020 cuando el COVID, bueno, pues las relaciones con la población vamos a intentar que sean lo mínimo posible o que sean seguras, utilizando mascarillas, etcétera, porque
si metíamos el COVID en la base, pues eso nos condenaría a la inoperatividad, a no poder hacer nada. Bueno, pues en definitiva es eso. Entonces uno, evidentemente, tienes que llevar esa preparación o por lo menos ese convencimiento de que tienes que cumplir una serie de normas. Es verdad que al final, bueno, pues las situaciones pueden, la tensión puede acumularse, pero yo creo que en ese sentido nuestra gente ha estado muy preparada y siempre tratamos de superar cualquier dificultad. No hay nada para un español que le digan que eso no se puede, como para que diga, ¿cómo? Yo esto lo supero, me echo el mundo a la espalda y tiro para adelante. Entonces es verdad que vas mentalizado, vas preparado, vas cumpliendo los hitos y luego intentando siempre no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Como decía Antonio, es verdad que por ejemplo en 2020 con el COVID fue complicado, pero ahí estuvimos intentando, bueno, pues hacer todos los proyectos, tanto los proyectos de Manos Unidas como de Cáritas, como los proyectos que la propia España, a través de la unidad cívico-militar, de cooperación cívico-militar, que es una unidad que va desplegando siempre con todo el ejército español en misión internacional y que se dedica precisamente a eso, a hacer proyectos de desarrollo, proyectos de todo tipo, o sea, desde poner grupos electrógenos hasta, yo qué sé, poner farolas en las calles o limpiar zonas de posibles riadas. O sea, se trata de que allí donde estemos los españoles echemos una mano. Y yo lo hablaba en 2018 cuando estuve en Irak, lo hablaba con un sargento primero iraquí que me dice, es que ustedes los españoles son muy peculiares porque nos tratan bien, nos tratan como iguales. Está mal lo que voy a decir, pero son palabras textuales. No son como los norteamericanos que nos tratan como si fuéramos de segundas. Y es verdad que los españoles, allí donde vamos, tratamos siempre de hacernos entender, de hacernos querer, de hacernos comprender, de querer echar una mano, de, pues eso, de que no estemos allí así de brazos cruzados, mano sobre mano, como si la cosa no fuera con nosotros. Entonces, bueno, pues cuando uno va preparado, va convencido y va mentalizado hacia España y luego tratas de estar entretenido, como digo yo, en la medida de lo posible, cumpliendo esas normas de seguridad, pero tratas de estar haciendo eso, pues es verdad que es muy importante. Ahora, por ejemplo, en esta misión, donde es verdad que la situación del sur del Líbano es muy compleja, por ejemplo, los cristianos, que son los que se han quedado, sobre todo los cristianos de la zona de Cleya, Marjayún, Ebelsaki, son las poblaciones además más cercanas a la base española, pues necesitan mucho cariño y necesitan que precisamente los que venimos desde fuera, los españoles, que también mayoritariamente son cristianos, bueno, pues también se hagan presentes. A veces basta con que vayas un domingo con ellos a misa, te tomes con ellos un café, eches una mejilla al rato con ellos, ya para eso es importantísimo hacerlos sentirse queridos, hacerlos sentirse acompañados, sabiendo además que desde España pues hay mucha gente, como por ejemplo Manos Unidas o como otras organizaciones, que siguen trabajando para intentar hacer llegar toda la ayuda posible, pues es verdad, para esta situación tan complicada que está viviendo el sur del Líbano y que ya arranca pues desde 2020 con el COVID, que ha sido una escalada. Yo he podido ver esa diferencia entre 2020 y 2023, 2024, y realmente ha sido una escalada, o mejor dicho, un descenso bastante abrupto hacia una situación bastante más complicada de la que uno podía pensar hace 4 años. Pues yo creo que se trata de dar sacar el mayor partido y hacer el mejor uso de los talentos que cada uno tiene. Desde luego que a lo mejor la atención específica a las poblaciones cristianas no está en la hoja de ruta de las misiones internacionales españolas, pero bueno, se puede hacer en tanto en cuanto están en consonancia con lo que va a hacer una misión internacional, ¿no, Antonio? Sí, bueno, el trabajo de CIMI que decía el Pater, pues evidentemente abarca toda la población civil de la zona. Y allí, como todos los que hemos pasado por Líbano vemos y conocemos, pues hay cristianos, hay musulmanes, musulmanes chiitas, y hay drusos y están repartidos por todos los pueblos. Unos pueblos son mayoritariamente unos, en otros sitios son mayoritariamente otros. Entonces, evidentemente que no se hace ninguna distinción, pero que como tampoco hace, yo he visto allí también a los de Cáritas trabajar de sus parroquias, y como hace Manos Unidas. Manos Unidas, por ejemplo, en el sur del Líbano, tiene un proyecto con los hermanos de la Salle y los maristas que se llama Proyecto Fratelli, que comenzó
para ayudar sobre todo a la población infantil de refugiados sirios y que estaban repartidos por diferentes zonas y demás, no tenían derecho a la escolarización, entonces se hizo este proyecto y prácticamente casi todos los años pues se va financiando el sostenimiento del mismo, y Manos Unidas de la Diócesis de Toledo pues casi todos los años pues se hace cargo también de ayudar a esa financiación. Esto es en la zona de Sidón, que es también el sur del Líbano. Hemos tenido proyectos también por esa zona de capacitación de mujeres, tenemos proyectos sanitarios y bueno, aunque la mayor parte de nuestros socios locales y de nuestros proyectos los llevan a cabo personas de la Iglesia, maronitas o de rito ortodoxo, etcétera, bueno, hay mucha variedad, pues están abiertas a todo el mundo. Uno de los proyectos que tenemos de la Diócesis de Toledo este 2024 es la mejora de la asistencia en un hospital en Beirut. Es un hospital que es de la Iglesia greco-ortodoxa, pero que está abierta a todo el mundo. Y es verdad lo que dice el Pater también. Yo la primera vez en 2018 pues había que trabajar mucho con la población refugiada de Siria. Yo también estuve en Siria y estaban en guerra y la gente pues saltaba prácticamente por cualquier sitio hacia el Líbano buscando pues salvar la vida, ¿no? Hay muchas familias y entonces ahí se incidía mucho el trabajo de Manos Unidas, el trabajo de cooperación, pero 2020 y ahora 2024 la ayuda también la necesita la misma población libanesa, que hace 6 o 7 años pues no era tan necesario. Entonces los proyectos, en este caso los proyectos de Manos Unidas que yo conozco, están también cada vez más abiertos a la población del Líbano, que está pasando unas penalidades y una crisis económica brutal, o sea, un descenso pues de salarios, una hiperinflación. El Pater lo habrá visto, o sea, gente que más o menos vivía fenomenal hace unos años con sueldos más o menos pues de $1.000, $2.000. Esos sueldos en algunas circunstancias pues son ahora pues $100, $200 con encima sobre una inflación que es galopante. Entonces pues las familias no pueden vivir, son gente que está en la pobreza. Luego pues profesionales que el Estado, si no tiene con qué pagar, pues llevan meses y meses y meses sin pagar, por ejemplo, a profesores. Nosotros tenemos la asistencia también y el interés por mantener los colegios de la Iglesia en diferentes zonas del Líbano, porque es la presencia de la Iglesia, es el servicio de la Iglesia, el servicio a la educación, en la que no solo van cristianos a los colegios de la Iglesia, sino que hace un par de años estuvo aquí el padre Raimundo, que he hablado con él hace un ratito por si se podía conectar también con nosotros. Estaba muy liado, estaba fuera del convento y él me puso realmente de frente y pude poder ver el rostro de tanta gente, tantos niños, tantos jóvenes, que muchos no eran cristianos en algunas zonas, por ejemplo del Trípoli, que es el norte, y que sin embargo pues ellos reciben una formación humanística, una formación cristiana, que lo que hacen es pues sembrar, y entonces la gente conoce el cristianismo por su colegio, porque son musulmanes o porque son personas pues drusos y demás, pero conocen el mensaje de Jesús por su escuela, por sus maestros y por sus frailes. Y hay un respeto que es milenario en muchas zonas del Líbano y que no lo podemos perder. Entonces, bueno, pues son muchos, muchos proyectos y muchas realidades curioso, que hay que ver. Antonio, Pater, José, porque yo creo que es suficientemente conocido la labor y reconocida la labor que el Ejército Español hace en misiones internacionales. Realidades como Manos Unidas o Cáritas, yo creo que también tienen el reconocimiento de la sociedad española. Pero claro, esta simbiosis de la que nos estáis hablando, esta unidad cívico-militar que acompaña a cada misión internacional, a lo mejor no son suficientemente conocidas. Probablemente también, pues a lo mejor es que los medios de comunicación no hemos caído, que siempre vamos con mucha prisa. ¿Se siente uno más respaldado, Pater, como sacerdote, como miembro del Ejército Español, como español? ¿Se siente usted más respaldado fuera que dentro?
No, yo siempre intento aplicar la máxima evangélica: tu mano izquierda que no sepa lo que hace tu mano derecha, o al revés. O sea, al final, España, el ejército español, Manos Unidas, Cáritas, hacemos lo que tenemos que hacer, y siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo creo que España no busca tanto un reconocimiento, las unidades cívico-militares, los proyectos que hacemos, no es tanto un reconocimiento a nivel interno, sino lo que podemos dejar de mejora en esa sociedad en la que nos hemos insertado. A fin de cuentas, nosotros llegamos allí pues como paracaidistas, caemos en medio de una situación, de una sociedad. Normalmente las misiones duran 6 meses, entonces estamos 6 meses, luego rota y viene otra unidad completamente distinta, con otro equipo CIMI, con otro equipo de personas, con otro pater, pero intentamos siempre, no para colgarnos nosotros la medalla, sino para dejar un poco ese recuerdo, esa señal de que, oye, hemos estado aquí y hemos intentado hacer lo posible. Y yo creo que esa es la mayor satisfacción cuando ves de pronto, por ejemplo, hemos estado hablando mucho de Líbano, pero cuando yo estuve, por ejemplo, en Malí, en Culicoró, Manos Unidas Toledo, precisamente, había estado trabajando durante mucho tiempo con aquella comunidad donde la presencia cristiana es aproximadamente el 5%, es decir, el 95% de los beneficiarios del dispensario que tienen las religiosas, del colegio que tienen las religiosas, del, digamos, curso FP de cocina que tienen las religiosas y que Manos Unidas había patrocinado, pues no eran cristianos los destinatarios. Y el objetivo es, como digo, hacer que mejore la vida de aquellas personas y que aquellas personas puedan poco a poco ir, pues en el caso de Malí o en el caso del Líbano, salir hacia adelante, reconstruir su sociedad, reconstruir sus vidas, como ayudar a los refugiados que decía Antonio. Y ese es el objetivo. Y cuando vean yo recuerdo, fuimos en Malí, por ejemplo, a una guardería. Olvidémonos el concepto de guardería España, ¿vale? Ya estamos hablando de que había casi 500 niños entre 2 y 5 años, había solo 6 profesoras, era una guardería gubernamental, pero no recibían ayudas, el tema de la comida lo tenían mal, el tema de todo material lo tenían mal. Solo ver la sonrisa de esos niños cuando nos presentamos como con 5.000 globos, yo no he inflado más globos en mi vida, porque claro, para aquellos niños ver globos inflados y ver la sonrisa de esos niños y ver el baile y ver cómo disfrutaron, y ya todos los que estábamos allí, ya no necesito que me digan nada, ya no necesito que me den una palmada en la espalda, ya no necesito que me den ningún premio. Esto es lo justo, lo único que necesitaba para sentirme, no bien, sino para sentir que he hecho algo que ha servido. ¿Y cómo se gestionan las emociones? Porque son 6 meses fuera de tu casa, tu familia, tus raíces, 6 meses en los que te involucras, me imagino que cada uno en la medida que quiere, con la población civil o con socios, como el caso de Manos Unidas, con socios colaboradores. Claro, y tú sabes que te vas a ir y que vas a dejar allí a esa gente. No sé, puede haber un momento así como de tristeza, sí. de poder haber hecho algo más. Ese dolorcito en el corazón. Yo tenía una amiga que decía que hay que hacer duelo, un pequeño duelo, cuando uno se va de misión y cuando uno vuelve de misión. Un pequeño duelo porque cuando te vas dejas tu familia, tus amigos, tu entorno aquí en España, y hay que hacer un pequeño duelo. Y otro pequeño duelo cuando vuelves, porque es verdad que se generan lazos, que se generan amistades, que se generan situaciones que unen mucho a las personas, sobre todo si has tenido relación con la población civil. Mientras, por ejemplo, en Malí tuve muchísima relación con muchísima gente que estuvo allí. El Líbano igual, cuando estuve en 2020, el Líbano he tenido la suerte de volver al Líbano. La gente cuando se reencuentra contigo, los libaneses, dicen, qué bien que hayas podido volver a venir, porque mantienes las conexiones, mantienes los contactos. Al final, hoy las redes sociales nos permiten precisamente seguir manteniendo un poco, y que esa pena, ese dolorcillo, esa emoción que sientes al venirte sea un poco menos pena o un poco menos dolorcillo, porque es verdad que lo que decía antes, el soldado español trata siempre de establecer una relación de cercanía, una relación pues eso, de encuentro con las personas con las que está compartiendo su misión, y al final pues los echas de menos, y es verdad que lo notas. Los primeros días, como digo yo, te pasas un poco apesadumbrado, un poco quejoso, casi murrioso, cuando te vuelves de misión. ¿Te ha pasado a ti, Antonio? Es verdad que claro, o sea, muchas veces también
Aquí estamos pero hablando... sí. Él ha mencionado a los niños, ¿no? Y claro, nos imaginamos los niños y como que los niños que te enternecen mucho, más en esta sociedad en la que estamos, en la que somos demasiado emocionales o emotivos, más que emocionales, emotivos. Sí. Es verdad que nosotros contamos un poco lo que es el trabajo, un poco, pues, del trabajo un poco, por así decirlo, por los proyectos de Manos Unidas o la atención que hace las unidades CIMIC o las que hace el Pater a nivel oficial. Luego hay muchísimas cosas no oficiales que nos guardaremos el Pater y yo en nuestros recuerdos, y que lo que él dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, cuánta gente y cuántas cosas hemos podido hacer, pues con un poquito de voluntad, siempre con seguridad y siempre sin hacer ninguna locura, pero cuánta gente también se ha podido ayudar y cuánta gente, a lo mejor sin darnos cuenta, hemos podido salvar o cambiar su vida también, ¿no? De una forma oficiosa, en las relaciones interpersonales, con personas con las que estás allí o con personas de la población de allí, que a lo mejor, como dice el Pater, no vas a volver a ver nunca más, o a lo mejor sí, pero es verdad que estas misiones o cualquier otra misión dentro de la Iglesia y demás, pues todo tiene una fecha al final de caducidad. Yo estuve casi 2 años en Bolivia haciendo también cooperación, bueno, misiones con los salesianos. A mí me llama mucho la atención por lo que tú dices de los niños y los jóvenes, porque nosotros ya estábamos un tiempo allí largo, y entonces estos chicos de allí, que eran niños de la calle, muchos, y de otras realidades, nos decían a algunos españoles que llevábamos ya tiempo, nos decían hermanos a nosotros, hermanos, vosotros sois diferentes a los que vienen, porque aquí siempre viene gente un mes y son muy buenos, pero siempre se van. Y vosotros habéis venido para quedaros con nosotros para siempre. Y eso a mí me impactó mucho, porque yo no me iba a quedar para siempre. Íbamos a estar 1 año, que al final se alargó y estuvimos más tiempo, pero ese fue un gran dolor, ¿no? De pensar de que al final la gente de una forma o de otra te necesita. El tiempo que puedes estar y que puedes ayudar a transformar y a cambiar pues la realidad de algunas personas, pues es lo que tienes que hacer, y buscar la forma, pues no hacerte tu círculo cerrado, no pecar de decir, bueno, esta gente que más da, si al final esto no va a cambiar, porque es verdad que uno de los peligros que tenemos nosotros como occidentales, y ellos también, decir, vamos a ver, si es que el problema del Líbano es un problema de hace 2000 años, el problema de Israel no lo vamos a resolver nosotros ni nadie que vaya allí, pero a lo mejor sí que puedes ayudar a transformar a una persona, a lo mejor sí que puedes, con la educación que comentaba yo antes, pues transformar la vida de unos niños ahora, que luego serán jóvenes y que luego pues tendrán que sacar adelante su país de una forma o de otra, sean cristianos o musulmanes o lo que sean. Desde el otro lado, pues tener empatía. El Pater creo que también ha estado en Israel, yo también he estado unas cuantas veces en Israel, y es la misma sensación, o sea, decir, bueno, ¿cómo se puede resolver esto? Es dificilísimo, sí, pero eso no nos va a impedir para poder encontrar la forma de ayudar y de cambiar. Y mientras tanto, mientras estamos intentando pues cambiar algunas realidades, también nos estamos cambiando nosotros, porque nos estamos también haciendo personas empáticas, que cuando vuelves aquí a la realidad de nuestro país, de nuestra familia y demás, pues empiezas a valorar realmente lo que tenemos y cuánto nos quejamos, y sin embargo pues hay gente que hoy está viviendo una realidad de que está mirando al cielo a ver si va a caer un misil en una guerra que puede que empiece, que ellos no tienen nada que ver, y ellos van a ser los que van a estar en medio. Estos días atrás, el Pater ha estado por allí también, estos días atrás, porque tenemos muchas amistades allí comunes y demás, y a mí se me caían las manos los pies porque los cristianos nos decían, mira, estamos celebrando la resurrección, estamos celebrando el día del 13 de mayo, la Virgen de Fátima, ¿no? De Fátima. Sí, sí. Y ellos haciendo sus procesiones como siempre, y entonces se veía que en esas procesiones estaban cayendo pues, lo que fuera, buses o lo que fuera, y decían, bueno, pero bastante lejos es 1,5 kilómetros,
Ya, sí, claro, todo y ellos, depende. y yo le decía, pero ¿y no lo pensáis en suspender y tal? Dice, pero es que nosotros esto no lo podemos dejar porque esto es nuestra vida. O sea, si ya perdemos esto, ya no tiene sentido para nosotros el vivir aquí, nuestra presencia y nuestra fe, ¿no? Que tenemos que salir a la calle porque lo que quieren, de cierto modo, algunos es que no salgamos, que nos vayamos y que no estemos aquí. Bueno, pues hay que permanecer y necesitan nuestra ayuda material y también espiritual y buscar la forma de que no vamos a resolver el problema y a lo mejor el conflicto avanza, pero bueno, pero estamos ahí y está el ejército con su misión, con su trabajo, con su cooperación y están muchas organizaciones, están Manos Unidas y que si en algún momento pues no se pueden llevar a cabo, pero no habrá problema porque estaremos esperando a que cuando termine volver a llevar un poco de esperanza. La perseverancia. Pater, me quedan 2 preguntas. Venga. Mali, Líbano, Irak, también Israel, me ha dicho. Son escenarios que habitualmente los tenemos localizados como escenarios de conflicto, pero que no son todos iguales, tienen muchas particularidades, muchas diferencias. Es como cuando hablamos de África y decimos, dígame usted cómo es África. Y dice, bueno, vale, África son 50 y tantos países, puede usted ser un poquito más explícito, ¿no? ¿Qué destacaría de cada uno de estos lugares, en tanto en cuanto esa acogida que habéis tenido del ejército español y del mensaje de la Iglesia? Porque claro, por ejemplo, Líbano, Irak y Israel están en el origen de nuestra civilización. Malí es un país africano que está alejado, justo al otro lado. Sí. Pero, por ejemplo, a mí hay siempre una cosa que me gusta destacar. Líbano es tan tierra santa como lo puede ser Israel o Palestina. El norte de Irak es tan tierra santa, igual que Siria, todo eso es tierra santa. Así que, de hecho, los franciscanos lo consideran custodia de la tierra santa. ¿Qué destacaría? Destacaría que yo lo he percibido tanto en Líbano ahora, cuando he estado, como en 2020, pero sobre todo ahora quizás más, y en Irak. La gente quiere ser ellos mismos. O sea, no quieren tener que estar soportando injerencias de unos, injerencias de otros. Al final, el cardenal Rey, que es el patriarca de los maronitas, dice que venía a decir algo así como que a Líbano hay que dejarlo, a los libaneses hay que dejarlos ser libaneses. Líbano ha sido siempre un crisol de culturas, 18 religiones, 18 confesiones admitidas legalmente. O sea, ha sido siempre un lugar de encuentro donde todas las comunidades religiosas, cristianos maronitas, greco-ortodoxos, melquitas, drusos, musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, han podido convivir. Entonces, esa aspiración a ser ellos mismos y a dejarse conducir por sí mismos, lo cual no siempre es fácil. Irak, algo parecido, ¿no? Los iraquíes habían sufrido durante mucho tiempo, Saddam Hussein, la situación de la guerra posterior, todo eso. Al final, la mayoría de los países aspiran a sentirse y a dirigirse por sí mismos. Luego ya podríamos entrar a hablar en cuestiones de geopolítica de unos y otros, pero es eso. Y en Malí, por ejemplo, es curioso. En Malí, la mayor experiencia, por decirlo vital que yo me llevo, porque lo decía Antonio antes, no solo das, también recibes mucho, es el cómo en medio de una situación muy complicada, porque la situación de Malí es muy complicada, la sonrisa. Desde los niños hasta los más mayores siempre solían estar sonriendo, aunque tú vieras que iban por la calle, que iban a lo mejor intentando coger un par de mangos para comer algo ese día. Era una situación complicada y, sin embargo, la sonrisa, siempre con la sonrisa por delante. Y ver a los niños, pues eso, lo que decía antes, por ejemplo, en esa guardería, niños de 2 o 3 años que no tienen absolutamente nada, y ver cómo sonreían y ver cómo, pues si nada más que son dientes los pobres, nada más que de la sonrisa tan grande que ponían, eso es algo que te ayuda y además te recuerda que muchas veces en Occidente nos hemos construido necesidades o nos hemos autoconvencido de cosas que necesitamos que no son importantes y que no son necesarias y que las cosas verdaderamente importantes normalmente no son las materiales, aunque parezca en la sociedad en la que vivimos que para ser algo, para ser feliz necesitas tener muchas cosas. Una cura de humildad, una cura de humildad. Me imagino que también eso es algo que tú también conoces a muchos misioneros, Antonio, muchas veces lo hemos hablado con los misioneros, que cuando vuelven
o bien de vacaciones a España, bueno, que tienen ahí una especie de tensión evangélica, de choque cultural que les cuesta, ¿no? Pero bueno, que al final allí son unas cosas y aquí son otras, ¿no? Sí, o sea, A ti te ha pasado, me imagino, sí, cuando has a mí me ha vuelto. pasado, y hace poco que he estado yendo también a Tánger, la diócesis de Tánger, estuvo aquí el Sí, arzobispo sí. Monseñor Emilio Rocha, y él que está allí decía, me llama muchísimo la atención que cuando voy de fraile por Tánger, por la diócesis, no solo la ciudad, noto y percibo más respeto y más empatía de la población marroquí que si yo voy vestido de fraile por Madrid, que él es de Madrid, y tengo que coger el metro, como lo he cogido 1000 veces, noto una distancia, unas caras como diciendo, ¿de dónde ha salido este marciano, ¿no? este personaje, ¿no? Uh-huh. Y cuando no, a lo mejor alguna frase o un grito de desprecio que también los sacerdotes, sobre todo, y los religiosos, pues alguna vez lo han sufrido. Entonces, es verdad que, también como decía el Pater, muchas veces pensamos que las misiones, que a pesar de ser complicadas y a pesar de ser difíciles, muchas veces también reciben mucho y los misioneros, como bien dices, pues entienden perfectamente lo que es pues la cultura en la que les ha tocado vivir y que verdaderamente a lo mejor lo que necesitan es una ayuda material y en cierto modo también espiritual, pero tienen mucho también que transmitirnos a nosotros, ¿no? Es una relación de ida y vuelta, un Sí. feedback. Bueno, la última pregunta, que la tenía yo preparada, ¡tachán, tachán! Se nos quiere en el extranjero, al ejército español se le quiere mucho, yo tengo amistades, familiares que han estado en misión y siempre te dicen, se nos quiere mucho, por nuestras acciones, por nuestra forma de ser también, que es importante, pero también por la comida. Cuénteme, Pater, ¿cómo son esas raciones del ejército español? Que son tan apreciadas no solamente por la población local, sino por otros ejércitos. Sé que hay intercambio de raciones. Hay, pero bueno, es un poco por la novedad. O sea, para un norteamericano, por ejemplo, yo alguna vez he estado en maniobras con norteamericanos, para un norteamericano abrir una caja y de pronto contarte 2 latas, una de callo y otra de no sé qué, de garbanzos, de ternera a la jardinera, para ellos es algo, dices, pero ¿y esto? A ver, ¿dónde? Porque claro, ellos, sus raciones son súper técnicas, ¿no? Llevo un horno químico que si le añades medio litro de agua te calienta la bolsa y entonces tienes unos macarrones con jalapeños estupendos, que madre mía los ardores que dan, pero es un poco la novedad. Pero es verdad que hay ese intercambio, ese juego de, bueno, pues yo te doy una ración española, tú me das otra de no sé qué. En el Líbano, por ejemplo, el contexto en el que España despliega es Naciones Unidas. Entonces las raciones, por ejemplo, son de Naciones Unidas, que son de otro tipo, son más de corte asiático, podríamos decir, más internacionales. Entonces es curioso que los españoles echamos de menos nuestras raciones. Pues, te apetece comerte una lata de garbanzo, una lata de callo. No, pero bueno, en el fondo es un signo de camaradería. O sea, es verdad que cuando uno pues se encuentra con ejércitos o con soldados de otros ejércitos, pues un simple intercambio de parches, un cambio de banderas es muy fácil. Yo siempre llevo, como digo, en el bolsillo llevo 3 o 4 banderas y 3 o 4 parches de la unidad, porque es muy normal, pero muy fácil que te encuentres pues, con un francés, con un alemán, con un ganés, estoy hablando de Líbano, por ejemplo, o en Malí, que había franceses, italianos, irlandeses, rumanos, polacos, o sea, había de muchas. Es fácil que hagas ese gesto, pues es un gesto de camaradería, pues con otros soldados, otros espacios, otros mundos, y si te toca comer rancho, pues es fácil que haya ese intercambio de rancho, porque al final también, como digo yo, uno no está todo el día comiendo pasteles, pero si un día te los ofrecen y lo puedes intercambiar por tu sopa de lo que sea, pues lo intercambias y es una cosa curiosa, pero es más que nada, más esa... Es muy pues vamos curioso, a llevarnos bien ya que estamos juntos, sí. Pues vamos a hacerlo lo mejor posible. Es muy curioso que hace España y que yo conozco otras zonas de otros países también que hacen este tipo de misiones y demás. Muy interesante, los españoles también tienen un proyecto que se podía hablar en otros momentos, Sí.
el programa Cervantes, es muy interesante porque nace también precisamente un poco del espíritu, yo creo que de Cervantes, también de Rinconete y Cortadillo, de la picaresca. Además, los españoles, pues claro, no somos muy dados a lo mejor a aprender idiomas fácilmente y menos el árabe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado después de años de misión? Ya creo que son desde 2007, me parece, 2006 terminó la guerra, 2007 por ahí, hasta ahora, pues miles de militares que han pasado y con este programa, pues que hay miles de personas en Líbano que saben hablar español, desde claro, niños, jóvenes, ancianos, no intérpretes, sino que hay del programas en las escuelas que los niños estudian español y entonces es muy fácil que te encuentres por cualquier carretera, por cualquier sitio, que te oigan hablar español y que te digan, hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? No sé qué. Y hablan español fenomenal, fenomenal. Pues y hay también, miles de personas y que les encanta, y es una forma también pues, de hacer patria también, a nivel cultural, porque somos, la verdad, muy apreciados y somos muy empáticos, es cierto, y que si encima te encuentras, como me ha pasado a mí, al pater le habrá pasado también, de que no tienes que hacer ahí a ver cómo hablo yo, cómo digo, sabrán algo de inglés o no sabrán, el árabe es 4 palabras, miles de personas que te hablan en español y te sientes prácticamente como en casa porque dices, pero bueno, esto es inaudito, esto es inaudito. Yo en Siria, que también he estado, dices, pero bueno, si aquí habla español un montón de gente, no, pues las telenovelas también, sudamericanas, entonces están encantados de ver a un español, de preguntarte y encima si quieres hablar un poquito de fútbol, pues ya entonces ya te has ganado, a medio, no hemos tocado tema fútbol, a medio pueblo, entonces bueno, en cierto modo en situaciones muy complicadas porque hay mucha diversidad religiosa y cultural allí, en el sur del Líbano y demás, pues una palabra, un gesto, esa empatía, pero que no es la tuya solo, sino la que lleva cientos de personas que han ido pasando por allí. El pater es un eslabón más de otros. Por lo menos yo conozco 4 pater que han estado pasando. Ahora está el pater Ángel Briz allí trabajando, que ya ha estado otras veces, y entonces y cientos de militares y cientos de personas que hacen cooperación y que de una forma o de otra pues intentamos un legado. Exactamente, y no buscando ni una satisfacción monetaria ni de nada, sino que muchas veces pues viendo situaciones duras y saliendo adelante porque verdaderamente es lo que tenemos, esa misión es la que tenemos. Bueno, pues es que hemos llegado al final. Mira, a mí me había advertido Antonio diciendo, no, si el pater tiene carrete, Antonio también, este no se queda atrás. Y bueno, yo también hago lo que puedo. Ha sido un placer. Tenía yo aquí una preguntita preparada, pater. Si su vocación como pater castrense la vive en plenitud, yo creo que cualquiera que la haya escuchado y le haya visto su cara, yo creo que está bastante claro como la vocación. Ciertamente la vivo en plenitud. ¿Siempre ha sido castrense? Gracias a Dios de hacerlo así. ¿Siempre ha sido castrense? No, yo soy cura diocesano de Badajoz, de la diócesis de Mérida, Badajoz, y en 2017 hice la oposición a castrense. Hablabais antes de los reservistas voluntarios, pues con los curas también hay la posibilidad de ser cura diocesano y hacer una oposición para entrar a formar parte yo pensaba que entraban directamente al seminario, a la formación castrense. O sea que también hay una posibilidad. También. Bueno, pues mira, otra cosa que he aprendido. Bueno, pues muchísimas gracias, pater José Carrasco Pina, que disfrute de su estancia en España, que descanse. Muchas gracias. En la medida de que sus nervios se lo posibiliten, porque le veo yo que un poquito activo, pero bueno, también seguro que sabe descansar. Y nada, cuando venga por Toledo, ya sí que está obligado a visitar esta casa. Muchísimas gracias. Y a ti, Antonio, como siempre, muchísimas gracias, porque ya luego fuimos hablando, hay que hacer este programa y efectivamente ha salido y ha sido una delicia contar contigo, contar con el pater y hablar de tantos hombres y mujeres que dedican su vida a los demás, además, bueno, pues defendiendo nuestra bandera y haciendo gala de lo que es ser España y ser española. Así que muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Seguro que nos vemos ya la próxima temporada con muchos más proyectos de Manos Unidas. Sí, no van a faltar, Ojalá se acabara la campaña contra el hambre porque no había necesidades, pero bueno, siempre hay necesidades que cubrir. Sí. Y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.